Hola compañeros y compañeras de viaje, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de este canal Léxico Atrae Éxito. Ya sabéis, un canal donde aprendemos todos y todas a hablarnos bien a nosotros mismos y a comunicarnos bien, respetuosamente, con dignidad, con nuestro entorno, con los demás, con el objetivo de mejorar la convivencia. Y en cada vídeo ofrecemos 6 oportunidades, 6 pasos para acercarnos a nuestro éxito personal, 6 pasos, 6 oportunidades en los que entrenamos una capacidad en forma de juego. Bien, la primera viene de la mano de Sergio Fernández y como inspiración, desde su libro Vivir sin miedos. Muy importante convivir con el miedo, pero que no nos bloquee, y muy importante también no meter con nuestras palabras, con nuestro comportamiento, miedo a los demás. Bien, pues la dinámica del juego es la siguiente. Os propongo un tema de este libro y hay 3 posibles respuestas. Una de ellas, una de esas frases, en forma de respuesta, no está incluida en ese tema de este libro. El tema en cuestión sería, para este vídeo, ¿qué es lo peor que le puede pasar? ¿Qué es lo peor que le puede pasar? Nos propone Sergio Fernández. Se refiere cuando, digamos, vamos a concretar un objetivo, tenemos dudas para empezar a caminar hacia nuestros sueños. Plantéate qué es lo peor que te puede pasar, y así lo verás con más claridad. Bien, pues ¿cuál de estas 3 frases no está incluida en ese tema de este libro, Vivir sin miedos? Primera respuesta: no estás deprimido, estás distraído. Respuesta B: soy viejo y he conocido innumerables desdichas, pero la mayoría nunca sucedieron. Y respuesta C: algunos tesoros solo están ahí para los que deciden recorrer determinados caminos por primera vez. ¿Cuál de estas 3 respuestas creéis que no está incluida como frase en el capítulo ¿qué es lo peor que le puede pasar de este libro Vivir sin miedos de Sergio Fernández? La respuesta al final del vídeo. Y vamos ahora con la segunda oportunidad, segundo paso para acercarnos o mejorar nuestro éxito personal, leyendo un libro de lo que me libro y con la dinámica de un juego de reflexión en el que vamos a entrenar la creatividad. Vamos a crear nosotros nuestras propias respuestas a ciertas preguntas. Bien, la novela en este vídeo que vamos a comentar será El misterio de Lister Dale. Misterio de Lister Dale. Su título original en inglés, The Lister Dale Mystery. Su año de publicación, 1934. Y una sinapsis de la sinopsis, decir que esta novela en realidad son 10 historias, incluye 10 historias cuyos títulos son los siguientes. El primero es el que da nombre a la novela, El misterio de Lister Dale. Segunda, La muchacha del tren. Tercera, Un cantar por 6 peniques. Cuarta historia, La masculinidad de Eduardo Robinson. Quinta historia, Jane busca trabajo. Sexta, Un domingo fructífero. Séptima, La aventura del señor Eastwood. Octava historia que incluye esta novela, La bola dorada. Novena historia, La esmeralda del Rajá. Y 10ª historia, El canto del cisne. Vamos a hacer un pequeño resumen de la primera de las 10 historias, que es la que da nombre a la novela, El misterio de Lister Dale. Y el resumen es este: una familia de pocos recursos económicos alquila por un precio ridículo la mansión de Lord Listerdale, quien desapareció misteriosamente años atrás. Se sospecha que el antiguo propietario fue asesinado y su cuerpo escondido en la casa. Ese sería un poco el resumen de esta novela. ¿Quién investiga el caso? Pues uno de los protagonistas de la historia, George Rowland. Bien, pues vamos a leer un pequeño texto de esta novela, El misterio de Lister Dale, y luego haremos 3 preguntas para reflexionar
y tendréis que crear vosotros vuestras propias respuestas al respecto. Vamos a leer el misterio de Lister-Dale. Y este pequeño texto, que es el comienzo del capítulo número 1, dice así: la señora Saint Vincent estaba sumando. De cuando en cuando suspiraba, llevándose la mano a su dolorida frente. Nunca le había gustado la aritmética, y era una desgracia que ahora su vida pareciera depender enteramente de una suma en particular. La incesable adicción de pequeños gastos necesarios, cuyo total nunca dejaba de sorprenderla y alarmarla. Era imposible que sumasen tanto. Volvió a repasar las cifras. Había cometido un insignificante error en los céntimos, pero las demás eran exactas. Ahí quedaba ese pequeño texto que coincide con ser el comienzo del capítulo número 1 de esta historia, el misterio de Lister-Dale. Bien, pues vamos a reflexionar y tendréis que vosotros encontrar, de acuerdo a vuestra reflexión, las respuestas a esta pregunta, ¿no? Es decir, ¿qué recurso podemos sacar de la primera frase? ¿Qué recurso para afrontar nuestros retos diarios podemos sacar de esta primera frase del texto? La señora Saint Vincent estaba sumando. De cuando en cuando suspiraba, llevándose las manos a su dolorida frente. ¿Qué recurso de desarrollo personal podemos sacar de esta frase para afrontar nuestros retos diarios? Vamos con la segunda frase. ¿Qué recurso podemos sacar de esta segunda frase? Nunca le había gustado la aritmética y era una desgracia que ahora su vida pareciera depender enteramente de una suma en particular. La incesable adición de pequeños gastos necesarios cuyo total nunca dejaba de sorprenderla y alarmarla. De esta frase, estas dos frases, ¿qué recursos de desarrollo personal podemos sacar para afrontar nuestros retos diarios? Y vamos con la última frase. Era imposible que sumasen tanto. Volvió a repasar las cifras. Había cometido un insignificante error en los céntimos, pero las demás eran exactas. ¿Qué recurso de desarrollo personal podemos sacar de esta última frase para afrontar nuestros retos diarios? Aquí trabajamos, entrenamos la creatividad. Y vamos ahora con la tercera oportunidad, tercer paso para acercarnos a nuestro éxito personal o mejorarlo, en el que mediante un juego también vamos a entrenar un poco la lógica, ¿no? Leemos un texto y luego qué frase sigue a este texto de un libro. Bien, antes que nada, como siempre, nos prometemos desarrollar nuestro propósito de vida y cumplir nuestras nobles promesas. Vamos a prometerlo. Te doy mi palabra. Bien, como inspiración, fuente de inspiración, ya venimos tratando este libro, Las curvas no señalizadas, del escritor de Hospitalet de Llobregat en Barcelona, Lluís Jurba Torre, una novela del 2021 y que nos sirve de inspiración para sacar textos para luego hacer las dinámicas del juego. Bien, lo dicho, vamos a leer un pequeño texto y luego 3 posibles respuestas de cómo seguiría ese texto. Dice así: las molestias, el dolor y el cansancio no me desanimaron, aunque me dolía la ingle al subir la pierna dolorida. Comprendí que de mica en mica s'omple la pica. Esta es una expresión en catalán que significa que poco a poco pues, se van consiguiendo las cosas. Razoné que la paciencia sería mi mejor defensa y la voluntad mi mejor ataque. Así, a pesar de mis duras circunstancias, en poco más de 2 meses caminaba con bastante soltura, sin olvidar que la rehabilitación con prótesis dura 6 meses y la recuperación total 1 año. ¿Qué frase sigue a este texto? 3 posibles respuestas. La primera, respuesta A. Vuelvo a la actualidad. En las 2 primeras semanas planifiqué mi revancha. Respuesta B. Ya camino sin muletas y llevo unas semanas yendo a la piscina. Y respuesta C. Físicamente me encontraba mejor. El ánimo era un plátano maduro sin pizca del duro verde. Los últimos días de ese ciclo empecé de nuevo a reír.
¿Cuál de estas tres posibles respuestas es la continuación a ese pequeño texto que hemos leído de este libro, Las curvas no señalizadas, del escritor barcelonés Lluís Jurba Torre? La respuesta al final del vídeo. Y vamos ahora con la cuarta oportunidad, cuarto pequeño paso para mejorar o conseguir alcanzar nuestro éxito personal. Y en este cuarto paso vamos a entrenar la interrelación frente a la desconexión, en vez de la idea de separación, de desconexión, la idea de interconexión, de estar todos interconectados. Bien, tips on the streets, comentarios a pie de calle que escuchamos en sentido positivo o negativo, mayormente en sentido negativo, para luego a través del juego invertirlos y darle un sentido positivo. Bien, el otro día escuché un comentario bastante curioso a pie de calle, en la que una persona le decía enfadada a otra lo siguiente: estaba enfadado y dijo, estuve 9 meses en el vientre de mi madre y me las apañé solo, como para que vengas tú ahora y me digas lo que tengo que hacer. Lo repito, estuve 9 meses en el vientre de mi madre y me las apañé solo, como para que vengas tú ahora y me digas lo que tengo que hacer. Esto lo decía bastante enfadado. Bien, entendemos que es un mensaje, una comunicación negativa, entre comillas, y vamos a recurrir a nuestra fuente de inspiración, en este caso el proyecto Constelaciones Familiares de la filóloga experta en lenguaje Paula Jiménez Huertas, que incluye una baraja de cartas con 48 perfiles negativos y 22 cartas de recursos de sanación de esos perfiles negativos, y se acompaña de un librito que explica tanto los perfiles negativos como los recursos sanadores. Bien, pues vamos a coger un perfil negativo, un recurso de sanación, y los vamos a intentar relacionar, entrenamos la interrelación, vamos a intentar relacionarlos de forma positiva con ese comentario negativo a pie de calle. Cogemos uno de los perfiles negativos, que sería el muy enfadado. Vemos aquí el muy enfadado, vemos allí a la niña rubia, que es el alma, simboliza el alma. Vemos ahí pues a una mujer, una chica, una mujer que está muy enfadada. Se ve ahí un volcán, como que está en erupción, está muy enfadada, ¿vale? El muy enfadado o la muy enfadada, ¿vale? Esta sería la carta de perfil negativo. Y ahora vamos a ver un recurso, un posible recurso sanador de ese perfil negativo. Sería la interiorización. Vemos ahí como una persona está en postura así como de yoga, parece que está como meditando. La interiorización. Ponemos las dos cartas juntas. El muy enfadado o la muy enfadada, y el recurso de sanación de interiorización, ¿vale? Pues ahora tenéis que relacionar de forma positiva estas dos cartas, el perfil negativo y el recurso de sanación, para invertir ese comentario a pie de calle que se proponía como negativo. Y vamos ahora con la quinta oportunidad en este vídeo, quinto paso que nos puede acercar a nuestro éxito personal, nuestra mejora personal, para, digamos, alimentarla mejor, mantenerla, mejora personal para expresarla en el mundo y mejorar el mundo y mejorar la convivencia. Quinta oportunidad, la que se llama ir a los derechos humanos para ir a los derechos de los humanos, en el que vamos a entrenar, mediante un juego también, la adaptación. Primero vamos a leer el artículo número 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmada en 1948, artículo número 8, que dice así: toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. En este artículo número 8 de esa Declaración Universal de los Derechos Humanos se habla de derechos fundamentales
Y desde nuestra fuente de inspiración en esta sección, Garry Kasparov, en su libro Cómo la vida imita al ajedrez, también nos habla de elemento fundamental, en este caso del material de ajedrez. El juego consiste en que os leo un párrafo de este libro y no os diré 3 palabras. Tendréis que, digamos, entrenar la adaptación y ver qué palabras se pueden adaptar mejor a ese contexto que se está hablando. Tenéis que pensar, como digo, en esos 3 huecos de palabras, qué 3 palabras, qué 3 conceptos pueden encajar mejor. Entrenamos aquí la adaptación. Vamos a leer ese párrafo y dice así: hoy día la mayoría de nuestros activos tienen formato electrónico, como las participaciones en bonos o los depósitos bancarios. En la guerra se trata de quién tiene más soldados, más armamento, más barcos. En los negocios se trata de fábricas, empleados, existencias o efectivo disponible. Tanto en el ajedrez como en los demás campos, pronto nos damos cuenta de que ahí está, tenéis que encajar una palabra. Pronto nos damos cuenta de que en la hay mucho más que material. Enfrentarse por primera vez a un jaque mate, aunque se disponga de mucha ventaja material, es una muy valiosa. Es una muy valiosa. El valor definitivo del rey está por encima de todo lo que hay en él. El valor definitivo del rey está por encima de todo lo que hay en él. Aquí está la tercera palabra que tenéis que adaptar. Y así empieza a ajustarse nuestro sistema de valores. El material no lo es todo. La respuesta de esas 3 palabras al final del vídeo. Y vamos ahora con la sexta y última oportunidad en este vídeo, ese 6º paso para acercarnos un poquito más a nuestro éxito personal, a nuestra mejora personal. Leemos un chiste, aquí vamos a entrenar el orden, entrenamos el orden, leemos un chiste y de ese chiste nos vamos a nuestra fuente de inspiración, que es este libro de la doctora en Bellas Artes, Miriam Subirana, Atreverse a vivir, en la que os voy a dar una frase desordenada. Aquí entrenamos en esta sección, insiste en el desarrollo presionar, entrenamos el orden. Vamos a leer, por tanto, ese chiste y luego nos vamos con esta fuente de inspiración, este libro, Atreverse a vivir. El chiste dice así: ¿tienes wifi? Sí. ¿Y cuál es la clave? Tener dinero y pagarlo. Bien, pues en este chiste se habla de dinero, de tener dinero para pagar el wifi. Pues nos vamos a nuestra fuente de inspiración, Atreverse a vivir, libro de Miriam Subirana, y ella habla de un sinónimo de dinero, de que es caudal. Bien, pues vamos a coger un texto desordenado de un tema suyo que se titula Crear un caudal de pensamientos. Capítulo Recuperar el poder interno, subtítulo Crear un caudal de pensamientos. Pues en un pequeño párrafo de ese texto lo vamos a desordenar y lo tenéis que ordenar. Yo lo voy a leer de forma desordenada rápida para que veáis que no tiene sentido, y luego tenéis que vosotros y vosotras ordenar ese pequeño texto. Positivo, punto, positivos, positivo, lado, un A, interior, significa saltar de caudal, mente, experiencia, pensamientos, comillas, la, de, una, tiende, en, que, generar, pensar, otro punto, a, un, atraiga. Bien, como veis, así de forma desordenada, no tiene sentido, tenéis que jugar a ordenar este pequeño texto. La respuesta la daremos al final del vídeo. Y como siempre, concluimos cada vídeo con el consejo de mi abuela, un sabio consejo de mi abuela,
que decía lo siguiente: no hables mal de nadie, no hables mal de nadie, y menos si no está presente. Ya sabéis, ahora os dejo con las respuestas a los diferentes juegos de las diferentes secciones, diferentes oportunidades para crecer, para mejorar en nuestro éxito personal. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente vídeo. Hasta entonces, un besazo y un gran abrazo. Chao.